días, Ivette, ¿cómo está? ¿Cómo fue su semana? Bien, doctora, gracias a Dios. Nosotros ya tuvimos el primer encuentro, que fue cuando conversamos hace 15 días sobre la temática de la filosofía clásica, ¿no? Lo que se denominó filosofía clásica en su primer momento, donde tratamos puntos. El primer punto interesante fue que abordamos en tu área, en tu especialización sobre la mención didáctica, sobre la utilidad y la importancia de la filosofía y la ciencia en lo que es la educación y sus vínculos con lo que es la didáctica como especialización directa de la educación, ¿no? Como área disciplinaria. También abordamos algunos conceptos iniciales sobre la filosofía, sus aportes, sus orígenes, y cómo en su época, en ese primer momento de la filosofía clásica, se manejó una tensión constitutiva entre dos términos como lo que se llamó para ese entonces el physis y el nomo, o sea, de cómo podíamos relacionar la parte natural del individuo, del sujeto, con el entorno o lo que nosotros llamamos para ese entonces las constituciones que regulan el entorno en cuanto a lo creado por el hombre, o sea, lo que es la parte artificial, podemos decirlo así, lo que es la vida en la sociedad, como nosotros la manejamos actualmente. Entonces era entre lo natural y lo creado, ¿no? Y lo artificial, ¿no? Entonces se creó esa disyuntiva entre estos filósofos y lo que ellos que pretendían dar, lo que ellos pretendían mostrar, era cómo eh, esa importancia de esos conceptos básicos de filosofía podían darnos a entender cómo podían hacer contribuciones y aportes al mundo actual en cada una de las ciencias. En el caso tuyo, estamos abordando la parte de educación, que es donde, digamos que las bases, en principio, de la filosofía clásica se asentaron primero. Después, pues fueron vinculando y abriendo camino a las otras ciencias, a las diferentes disciplinas en el área investigativa. Entonces, de eso se constituyó la primera unidad. Y dentro de los aportes y la pregunta generadora que se creó, que está dentro del aula, es cómo cada uno de estos filósofos contribuyó y dieron sus aportes en ese momento y cómo se trasladan a la educación, al sistema educativo actual, ¿ok? Para hacer un breve repaso. Ahora bien, si nosotros vamos a continuar en este momento, bueno, estas son las estrategias de evaluación que te las comenté. No te preocupes por estos 3 momentos evaluativos. Vamos a tener oportunidad para que tú los presentes, para que tú los desarrolles sin ningún problema, ¿ok? Bien, entonces continuando con lo que es la filosofía moderna y la problemática del sujeto, ¿sí? Entonces, esto abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII aproximadamente, y vamos a encontrar unas corrientes filosóficas de este pensamiento moderno para esta época. Estas tendencias filosóficas podemos encontrar dentro de una de las más destacadas, para comenzar, con lo que es el racionalismo, ¿sí? En principio, el padre del racionalismo fue René Descartes, como todo filósofo, matemático y científico francés. René Descartes abogó por la certeza y la evidencia a través del razonamiento deductivo, estableciendo la locución latina cogito ergo sum, que para el significado de esta locución latina es pienso y luego existo, como un principio fundamental. El pensar nos daba la prioridad de existir, o sea, pienso y luego existo, y se consideró en esta época tan importante del racionalismo como una posibilidad, ¿sí?, de evidencia de lo que es el razonamiento deductivo, ¿sí? En sus ideas principales, René Descartes le daba como principal fundamento que ante todo había que sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. O sea, él lo llamó para su época el conocimiento racional. Es la corriente de la filosofía donde prevalece la razón para conocer la verdad.
Entonces, en algún momento escuchaste sobre lo que es el racionalismo, y ves, en tus estudios anteriores, en tu área de desempeño profesional, Señora. en el área de psicología. ¿Mm? Sí, señora. Sí, ok, sí. Entonces es interesante este punto de vista con René Descartes, ¿ok? Ahora bien, continuamos con el racionalismo. El racionalismo se fundamenta en la forma analítica del pensamiento vinculado con un método. René Descartes representó una figura destacada en el racionalismo occidental con su planteamiento filosófico, pienso y luego existo, que es decir, el propio hecho de pensar demostraría nuestra existencia. Fíjate qué palabras tan sabias. El solo hecho de pensar demostraría nuestra existencia. O sea, si nuestros pensamientos, nosotros no somos sujetos, no somos nada para esta teoría filosófica como el racionalismo. No se puede pensar sin existir. Ok, si no seríamos ¿qué? Unas personas vacías, unas personas vanas. Eso se puede encontrar en el discurso filosófico en el año de 1637. Bien, René Descartes finalmente nos expresa que el racionalismo se caracteriza por sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Obviamente esta corriente filosófica todavía en la actualidad nosotros la seguimos ejerciendo, la seguimos aplicando como seres pensantes, como seres analíticos, como seres donde buscamos la razón y la lógica. Entonces, eh, sus fundamentos y sus principios se basan precisamente en esta corriente filosófica. O sea, sin pensamiento, pues el ser humano no es nada. O sea, ¿cómo podemos sostener una razón? ¿Cómo podemos sostener un argumento si en nuestros pensamientos no hay una lógica y no hay un conocimiento humano? ¿Qué opinas al respecto de esta teoría de René Descartes? ¿Cómo la ves aplicado en el área de la educación y la mención didáctica, en el área de la didáctica? Bueno, es un concepto muy importante y que no está alejado de la realidad. Como yo le decía anteriormente, pues son conceptos que hemos dejado de lado, ¿verdad? Y son cosas que siempre están, pero en el momento de actualizarnos, pues recurrimos a estos pensamientos filosóficos para asumirnos en nuestra realidad y todo con el fin, pues, de llegar, como decía, pues, sí, a una verdad, ¿verdad? A tener ese método mediante cierta didáctica y pues poder ajustarlo a nuestra Ujú. educación. Vale. O sea, Sí, sí, todos exacto. Ajá, somos iguales, exacto. ¿verdad? Creo que Dicho sí, pensamiento. se está cortando, ajá, sí. Sí, se escucha. Mira, sí, entrecorta a ratos, a momentos, sí, es cuestión del internet. Mira, en la clase de la vez pasada, en la primera clase de la unidad uno, establecimos las diferencias entre lo que tiene que ver la educación, las enseñanzas de la educación, la pedagogía y la didáctica, ¿no? O sea, que la didáctica viene siendo el arte de enseñar todos los recursos y todas las herramientas pedagógicas para el aprendizaje. Entonces, siempre van a estar de la mano. Entonces, estas teorías, estos fundamentos se aplican mucho en el área de la educación, ¿sí? Bueno, en el área de la educación y en cualquier área disciplinaria, porque sin pensamiento no hay lógica y no hay razonamiento. Entonces, por eso es interesante conocer las bases de estas teorías. Bueno, después pasamos de la teoría del racionalismo al empirismo. Y tenemos como el padre del empirismo Francis Bacon, que fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Bacon enfatizó la experiencia sensorial y la observación como la base del conocimiento. Sí, él va un poquito más allá y a su teoría le incorpora lo que es la experiencia sensorial y la observación como la base del conocimiento. Ya tenemos a René Descartes en la base del razonamiento lógico y el conocimiento humano. ¿Sí? Eh, para Bacon, entonces tenemos que él enfatiza la experiencia sensorial y la observación como la base del conocimiento, que también son argumentos y bases fundamentales muy interesantes, lo que es la experiencia sensorial, lo que yo puedo percibir a través de las experiencias y el sentimiento, y la observación como sentido humano. En esta corriente del empirismo se le suman otros filósofos de importancia a Bacon, como es John Locke y David Hume. Ellos argumentaron que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia.
O sea, que en nuestra mente el momento de nacer es cero. Lo que nosotros le incorporemos, le vamos sumando, se va sumando al conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, ¿sí? John Locke, filósofo inglés, se destacó en la epistemología, la política, la educación y la medicina. Eh, Aportes, bueno, fue fundador del empirismo moderno. En cuanto a esta filosofía de que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se quiere a través de la experiencia, es una postura bastante interesante de este filósofo porque nosotros siempre hemos escuchado esta parte de que nos dicen, las personas nacen como son, no sé si has escuchado eso, ¿no? Nacen como son y no las puede cambiar nadie. O sea, este pensamiento o estas frases de expresión que normalmente nosotros escuchamos tienen que ver con esta posición de John Locke y David Hume. ¿Qué opinas, Ibe? Porque si ellos nos manifiestan que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se quiere a través de la experiencia, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, Pues que, o sea, cambia a nivel del conocimiento, ¿verdad? Porque a medida que vamos creciendo, pues en nuestra mente se van incorporando ciertos aprendizajes y ciertas cosas. Entonces ujú, ya ujú, más que todo la personalidad diferenciada pues del conocimiento que uno va adquiriendo a nivel de aprendizaje. O sea, las experiencias ujú. nos van enriqueciendo la mente y pues no aplica tanto en que las personas son como son. O sea, de pronto a nivel personal sí, pero a nivel educativo, conceptual y todo eso pues es diferente. Sí, es diferente, sí. Entonces, son suma importancia estos aportes sobre el empirismo, ¿no? Entonces, ahora podemos continuar con David Hume, filósofo, historiador y economista escocés del siglo XVIII. Si te das cuenta, estos grandes filósofos abarcaban varias ciencias disciplinarias, varias áreas disciplinarias. Entonces, eso es importantísimo porque se avanza en la parte del conocimiento hacia la ciencia, ¿verdad? O sea, bien, entonces David Hume, en su obra Tratados de la naturaleza humana, cuestionó la idea tradicional de la causalidad y argumentó que no podemos conocer la conexión necesaria entre eventos, sino solo la sucesión constante de uno tras otro. Argumentó en contra de las ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano se deriva de la experiencia. Otros aportes de Dave Hughes son que abordó cuestiones religiosas en su obra, Diálogos sobre la religión natural, que es conocido por su crítica a la creencia en los milagros, argumentando que la evidencia empírica siempre favorece explicaciones naturales sobre los sobrenaturales. Imagínate este último punto tan importante, ¿no? Si nos ponemos a ver que argumentó que la evidencia empírica siempre favorece explicaciones naturales sobre los sobrenaturales. Esa creencia empírica desde el punto de vista de diálogo sobre la religión, claro, va un poquito más sobre la parte del área de la metafísica, en la parte sobre las creencias religiosas, los milagros. Entonces siempre decían que se favorecían las explicaciones natural sobre lo sobrenatural, ¿no? Entonces eso fue un argumento también muy importante en esta época de la filosofía moderna, ¿sí? Cuando también se argumentó en contra de la idea innata, postulando que el conocimiento humano se deriva de la experiencia. Mm, Esto es una postura un poquito del empirismo diferente a la de René Descartes, ¿verdad? Donde él sí expresaba que el conocimiento humano el conocimiento humano y los pensamientos hacían del fortalecimiento y el crecimiento del ser humano y sobre todo el conocimiento en esta área. Entonces, David Hume dice que argumenta en contra de las ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano se deriva de la experiencia. O sea, ellos hablan más sobre la experiencia sensorial, sobre la experiencia vivida, como un cúmulo de conocimientos en la vida. ¿Ok? No sé si captas la diferencia entre la posición del uno y del otro. Bienvenida, Celi Ramírez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida por incorporarse a la clase. Hola, profe, buenos días. Ok, bueno.
Entonces, Ivette, ¿qué te parece la posición entre lo que es la teoría del fundamento racionalista y el empirismo hasta ahora, como lo llevamos? Pues, aunque sean un poco diferentes, pues tienen algo un tanto similar, porque Como, pienso, ¿verdad? Y que dice que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Entonces, es como si no existiéramos, pues, ¿qué pensamiento racional íbamos ujú, ah, que a través de adquirir, a tener. Ujú. a través de la experiencia que sumamos, pues, dichos conocimientos a nuestra mente? O sea, tiene cierta similitud ahí en sus conceptos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Ok, entonces fíjense que ya conversamos sobre la teoría del racionalismo, el empirismo. Ahora vamos a tratar una que es conocida por ustedes en cualquier momento. Yo estoy segura que en cualquier momento de sus estudios profesionales, de educación media y universitaria, pues dependiendo del área, lograron ver lo que eran las teorías de Newton, de Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, esas teorías de Isaac Newton, o lo que se llamó el mecanicismo newtoniano, es de suma importancia en la filosofía moderna y la problemática del sujeto en el siglo XVI al siglo XVIII. Newton, influenciada por los logros científicos de Newton, esta teoría se enfoca considerando el universo como una máquina perfectamente ordenada y predecible. La realidad se interpretó como un sistema mecánico regido por leyes matemáticas, entre las cuales se pueden mencionar las leyes del movimiento y la gravedad. ¿En algún momento ustedes conocieron lo que fue las leyes del movimiento y la gravedad? El mecanicismo newtoniano revolucionó la comprensión del universo al proponer leyes matemáticas precisas para describir el movimiento y la interacción de los objetos. ¿Que recuerdan? ¿La recuerdan? Sí, señora. Sí, la recuerdan. Ok. Entonces, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a través de esta teoría de mecanismo newtoniano, se logró conocer en parte y apoyar los fundamentos de las dos teorías o corrientes filosóficas anteriores, el racionalismo y el empirismo, a través de la lógica, de la matemática, de la comprensión y mucho más allá para interactuar y conocer el movimiento de los objetos. Entonces, estas leyes matemáticas, estas leyes de razón y de lógica, pues soportaron y sumaron algunos aportes interesantes a las dos corrientes filosóficas, ¿ok? Otra tendencia filosófica importantísima es la que se conoció o se conoce actualmente porque la utilizamos bastante en el área de la educación, lo que es el positivismo. Esta es el precursor del positivismo, Augusto Comte, que abogó por el método científico aplicado a todas las disciplinas, enfatizando la importancia de la evidencia empírica. O sea, Comte resume y toma parte de los aportes de la teoría de René Descartes a través del racionalismo, de las teorías del empirismo, a través de Francisco Bacon y todos sus discípulos, la teoría del mecanicismo a través de las teorías newtonianas y las aboca en lo que todo esto se conoce como positivismo para poderle dar una mayor aplicación a la lógica, al pensamiento y a la evidencia. Entonces, Comte aboga por el método científico aplicado a todas las disciplinas, enfatizando la importancia de la evidencia empírica. ¿Ok? Vamos a comentar algo importante sobre esta corriente filosófica que es el positivismo. Comte es conocido por ser el fundador del positivismo, un enfoque filosófico y científico que aboga por el conocimiento basado únicamente en hechos observables y verificables. Argumentó que la sociedad debería seguir los métodos de las ciencias naturales para comprender y mejorar la condición humana. Otro aspecto interesante de Comte es que propuso una clasificación de las ciencias según su grado de complejidad, desde las ciencias matemáticas y físicas hasta las ciencias sociales. Creía que la sociología o la física social sería la culminación del conocimiento positivista. ¿Qué recuerdan ustedes de Comte? Porque es muy utilizado y hay una palabra clave ahí que es el método científico. A ver, Bueno, yo sé Ivette, Celis, que él también acopla pudiéramos utilizar. teorías Ujú. de anteriores que usted mencionó, ¿verdad? Porque también sostiene que para comprender
pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues lo único que tiene validez es lo que proviene a través de los sentidos, ¿verdad? Lo que Ujú, tiene validez o lo que se puede comprobar a partir del análisis lógico de las cosas. ujú. Ok, muy bien. Celi, ¿puede dar algunos aportes? A pesar de que se incorporó un poquito tardecito, pero bueno, no sé, me gustaría escuchar su participación. Buenos días, pues he leído Bueno, sobre Conte en cuanto a la parte de la sociología, ¿sí? ujú, Tiene teorías en cuanto a la sociología y entonces, pues ahorita que estoy viendo sociología, pues he leído sobre los aportes que él ha dado a la sociología. ujú. ¿Y cuáles serían esos aportes? Sí, habla sobre la desigualdad de las personas, entonces, que tiene un impacto en la sociedad. Claro, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la filosofía, como la filosofía es sabiduría y es conocimiento. Entonces, el positivismo ha tenido una participación muy importante dentro de estas corrientes filosóficas, porque por primera vez en esta época, en este momento filosófico, se enfatiza en lo que es la evidencia empírica, pero a través del método científico. Entonces, a partir de este momento es cuando se comienza en este momento la filosofía moderna es cuando se comienza a enfatizar, a trabajar, a indagar, a explorar más todo lo que tiene que ver con el método científico en las ciencias. Entonces la filosofía juega un papel interesante en esto. De acá es donde nosotros podemos hacer uso de todas las herramientas, de toda la razón en cuanto al manejo del método científico. En el caso del método científico, pues, obviamente tiene una gran utilidad, una gran significancia en cuanto a todo tipo de ciencia. ¿Por qué? Porque en él perdón, en él nos basamos en lo que es la investigación. Ustedes están en una fase importante de estudio académico en donde van a hacer uso de estas herramientas, de estos principios del positivismo a través de Augusto Conte en cuanto al método científico, porque el método científico. ¿Qué es el método científico para ustedes? Vamos a enlazarlas de una vez. A ver, ¿qué es el método científico para IB y qué es el método científico para Celis Ramírez hoy día en su aplicación, en su carrera profesional, en su carrera de trabajo, en su nivel académico? ¿Qué es el método científico? ¿Cuál es la utilidad del método científico? Comprobar que lo que estamos, o sea, el aporte que se está dando o la investigación que se está dando es real. Ok, fíjese que cuando él dice que aboga por el conocimiento basado únicamente en hechos observables y verificables, hechos observables y verificables. ¿Qué es un método? En términos coloquiales, ¿qué es el método? Bueno, Un método es la herramienta que vamos a utilizar, profesora. Ajá, el método son un conjunto de herramientas que se van a utilizar para llegar a algo, un método. Por ejemplo, nosotros, nuestra vida está basada en métodos. Lo que pasa es que pues, nosotros no tenemos tiempo para ponernos a pensar qué método estamos aplicando en estos momentos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a preparar un menú, un plato favorito, algo especial, simplemente en nuestras habilidades diarias o aplicamos lo que es el método, ¿sí? Cuando escogemos los ingredientes que vamos a utilizar para preparar un plato, cuando escogemos el método que vamos a aplicar para llevar a cabo ese plato que vamos a preparar, ahí estamos haciendo método. O sea, nuestra vida es un método. El hecho de programarnos día a día y fijar nuestras actividades, estamos haciendo guía de un método. ¿Por qué? Porque estamos elaborando pasos para lograr un objetivo final, un objetivo, una meta. En el caso del método científico, pues un conjunto de pasos que se necesitan para elaborar un proyecto, para realizar una investigación. Pero ese proyecto, esa investigación, si no es observable, verificable, medible, comprobable y en el caso de las investigaciones que sean publicables, entonces no estamos haciendo un método científico, ¿sí? El método lo hacemos a diario en nuestra vida. Nuestra vida es un método a través de una teoría de sistema. Nuestra vida a diario, sin darnos cuenta, es un método. Para poderla llevar de una forma ordenada, planificada, tenemos que aplicar una serie de pasos para poder lograr ese éxito que nosotros queremos lograr, ya sea en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral,
¿sí? En nuestra vida, si estamos haciendo un servicio hacia la comunidad. Entonces, estos principios de Augusto Comte a través del positivismo van mucho más allá de simplemente ser una teoría normal y corriente, porque él es el que propuso su clasificación en la ciencia según su grado de complejidad, desde las ciencias matemáticas y físicas hasta las ciencias sociales. Creía que la sociología o la física social sería la culminación del conocimiento positivista. ¿Por qué creen ustedes este último argumento que él coloca? Comte creía que la sociología o la física social sería la culminación del conocimiento positivista. ¿En qué le afectaría la sociología a la época o a la corriente positivista que creó Comte en la filosofía? O sea, ¿desde qué punto creen ustedes que podría dañar esto? Él aboga que el método científico aplicado a todas las disciplinas, enfatizando la importancia de la evidencia empírica. O sea, que no solamente, o sea, lo de él fue tan complejo, tan amplio, que le sumó a lo que es lo verificable, lo comprobable, el método científico, la importancia de la evidencia empírica del sujeto a través de la experiencia sensorial. Entonces, eso fue un aporte sumamente importante para, para Comte. ¿Ok? A ver, un momentito aquí, no, me perdí, aquí estamos en la 11. Ok, bien, no sé si les quedó claro la diferencia de las, cómo hemos venido manejando las corrientes filosóficas hasta el momento, para continuar. O si hay alguna duda, la podemos aclarar antes de pasar a la siguiente lámina. Claro. Y ¿sí? Ok, muy bien, te vamos a continuar. Bien, un momentito aquí 11, sí, aquí 12, ok. Eh, Después continuamos con una corriente filosófica, también en su momento, que se conoció con el nombre de marxismo. Y fue desarrollada por Karl Marx. De ahí viene marxismo por Marx. Propuso una interpretación materialista de la historia y la sociedad. Fíjate que aquí vamos sumando ya participación de hechos comprobables del método científico, del conocimiento empírico, del pensamiento y la razón lógica. Ahora nos vamos a esta interpretación materialista desde otra teoría importante como lo que fue el marxismo y que marcó en la época de la historia y la sociedad. Karl Marx enfatizó la lucha de clases como el motor del cambio social y abogó por la transformación de la sociedad capitalista hacia una sociedad sin clases, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Marx propuso el materialismo histórico como un enfoque para comprender la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Este enfoque revolucionó la manera en que se aborda la historia y la sociología al centrarse en las condiciones económicas y materiales como factores claves en la configuración de la sociedad. Otro aspecto interesante de Karl Marx es que la lucha de clases y la crítica al capitalismo. Este fue otro enfoque un poco diferente al que hemos venido manejando, pero también esta corriente filosófica se manifestó en esta época de la filosofía moderna en los siglos XVI al siglo XVIII. Entonces, de esta corriente filosófica del marxismo, me gustaría escuchar alguna opinión. Ajá, Celi, Sí, como dime. usted dice, pues las teorías de Marx bueno, siempre las hemos escuchado hasta en la parte, yo soy licenciada en administración. Ajá. Entonces, sí, más que todo es como la división de la sociedad, el capitalismo, el socialismo y todas esas corrientes que han existido, ¿sí? Y más que todo, pues, em, antes, pues, la parte obrera, sí, estaba un poco marginada. Entonces, estas Ujú. corrientes han ayudado a que eso se nivele o se regule un poco. Sí, sí, este grupo de teorías siempre han buscado una igualdad social, una igualdad de derechos, de justicia, de participación ciudadana. Y fíjate que no están muy habladas por ejemplo, tienen su componente positivo y hoy día son abarcadas mucho en algunos principios del desarrollo sostenible, donde, bueno, donde todos los ciudadanos tienen derecho a una alimentación, a una educación digna, a una participación ciudadana, igualdad y deberes de derechos en el planeta, para todos, ¿no? Esos son en parte muchos principios
que se vieron en esa época y que se han trasladado a la sociedad actual, pero bajo otros enfoques de lineamientos, ¿no? O sea, todas estas teorías de una u otra manera nos presentan grandes aportes, grandes beneficios, ¿sí? Eh, desde un punto de vista para mejora del sujeto, como se dice en filosofía, la mejora del ser, ¿no? Desde ese punto de vista. Vamos a trabajar estos aspectos de manera de síntesis y después quiero hacer una pequeña actividad con ustedes, ¿sí? Bueno, ok, algunos aspectos de manera de síntesis. Estas tendencias filosóficas del pensamiento moderno reflejan la diversidad de enfoques que surgieron en respuesta a los cambios sociales, científicos y culturales de la época. O sea, estamos hablando de esta filosofía moderna, siglo XVI al siglo XVIII aproximadamente. Sí, obviamente reflejan una gran diversidad de enfoques. ¿Debido a qué? A los cambios sociales, científicos y culturales que se vio en esa época. ¿Por qué? Porque fíjense de qué manera, cómo fue la manera en que se vincularon las épocas de René Descartes, los momentos y épocas de teoría de René Descartes, luego de Francisco Bacon y sus discípulos, después de Newton, después las teorías de Carlos Marx, de Augusto Comte, para enfocarse y resumir todo de una manera integral, todos esos grandes beneficios y aportes que estamos utilizando hoy día en nuestra sociedad moderna, en cualquiera de las ciencias que estemos desarrollando, ¿sí? Cada corriente ofreció una perspectiva única sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la sociedad. ¿Ok? Muy importante conocer, tener en cuenta sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la sociedad en cada momento, en cada época. Los aportes de Augusto Comte influyeron en la filosofía y la sociología moderna al promover la idea de un enfoque científico y empírico para comprender el mundo. Berkeley desafió la noción de una realidad objetiva, independiente y defendió el idealismo subjetivo, mientras que Kant exploró la relación entre la experiencia y el conocimiento. ¿Okay? Esos fueron algunos otros aportes de estos filósofos. ¿Okay? A ver, a manera de síntesis, ¿qué podría decir cada, cada una de ustedes? Ivette está en el área de la psicología y se está en el área de la licenciatura en administración. ¿Cuáles serían sus aportes con respecto a esta época tan importante que fue la filosofía moderna y estos científicos y estos filósofos, perdón? O sea, Bueno, en qué momento todo hemos, ligado ustedes al avance. aplican? Bueno, yo siento que todo pues va ligado al avance social, ¿verdad? A lo que nosotros a través de la historia pues hemos querido incluir. El ser humano, pues, eh, parte de su personalidad a través ¿cómo es? El desarrollo con el entorno, ¿verdad? Podemos decir que uno crea cierta identidad a través de lo que vive alrededor, partiendo de pronto en mi aspecto, en mi parte. Y cada uno de estos filósofos ha incluido su toque especial como sociedad igualitaria, como pensamiento pues lógico, como la síntesis pues de la experiencia a través del conocimiento. Y cada uno pues Ujú. tiene su relevancia e importancia y en ciertos aspectos pues son utilizados a través pues, estos métodos de confiabilidad, de validez. Pues siento que nosotros no partimos de la investigación y observación, sino comprobamos pues dicho saber. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Y Celi, cuál sería su opinión al respecto? Bueno, y puedo decir de que todos estos filósofos, todas estas investigaciones que ellos hicieron, aún siguen siendo utilizadas actualmente. Y siguen, sus teorías siguen utilizándose y pues a nivel de la sociedad han creado pues impactos positivos que a la fecha pues todavía, Impacto positivo. sí, positivos, que a la fecha pues todavía siguen como repercutiendo, ¿sí? Y sus teorías han sido tan profundas que bueno, que a nuestros tiempos todavía se siguen escuchando, no es como no han quedado en la historia, ¿sí?
sino se siguen escuchando en cada uno de nuestros procesos, en cada uno de nuestros pasos, a nivel cultural, a nivel de sociedad, a nivel de vida. Ujú, ujú. Sí, así es, correctamente, así es. De verdad que la experiencia adquirida a través de sus conocimientos, de sus fundamentos son de gran utilidad y bueno, y la seguimos aplicando, como comentan ustedes. Sí, de verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener bases y herramientas para poder aplicarlas y en la formación de nuestro conocimiento, en la formación de nuestro ser como sujeto pensante en la sociedad. Pues gracias a eso se ha avanzado en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas, la tecnología, por los grandes aportes de estos filósofos, ¿verdad? Interesante. Ahora bien, si en estos momentos voy a hacer una pregunta general acá, de manera que ustedes tengan la oportunidad de responderla desde su área de profesión con respecto a lo que es la mención didáctica. O sea, si nosotros en la primera clase hablamos y establecimos la diferencia entre educación, pedagogía y didáctica, les hago la siguiente formulación a nivel de pregunta. ¿Cómo aplicarían ustedes estos fundamentos y estos conocimientos en el área de la mención didáctica en la cual ustedes están desarrollando sus estudios en estos momentos? ¿Cómo la aplicarían? ¿Cómo la vinculan? Bueno, es la manera de acoplar. Yo siento que es de una manera más fácil, ¿verdad? Enfocarse en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a actualización, pues la manera más moderna, como más sutil, como más práctica de organizar las ideas o en el caso de la docencia, de organizar una clase y transmitir ese conocimiento o eso que uno quiere mencionar para que sea más amena, para que sea más eh, entendible o que tenga más, que capte más la atención pues de la persona o del público que nosotros nos queremos referir. Y en cuanto a la psicología, pues hay muchas actualizaciones o prácticas que pues se han acoplado eh, en el Ujú, desarrollo de la praxis a nivel pues si hablamos de a nivel terapéutico, pues hay muchas cosas que se han ido incorporando y que han hecho pues más fácil eh, este quehacer, porque pues hemos escuchado, vemos que pues anteriormente, un ejemplo claro, lo que pasa con los niños en estos momentos de que tienen mucho déficit de atención o no sé qué, uno acopla ciertas didácticas, metodológicas para poder realizar pues, este proceso ocupacional con ellos. sí, exacto. Sí, esa parte ocupacional es muy interesante y es muy aplicable desde el punto de vista del área que están ustedes desenvolviéndose, porque, por ejemplo, muchos test y muchos em, utilizan ustedes en su área recursos didácticos para medir el conocimiento, la inteligencia, ¿cómo es el conocimiento intelectual, las habilidades, en el caso de los niños, para medir la parte motora, lo hacen a través de juegos didácticos, ¿no? Tengo entendido. Sí, se aplica a través de juegos, hay muchas pruebas que también le permiten a uno identificar ciertos aspectos. Y pues le hablo más que todo de los niños porque son los casos que tengo pues más cercanos. Uno Ujú, común o tratable pues son los déficits de atención en los niños en estos ujú. momentos o cierta hiperactividad que puedan estar presentando. Entonces uno a través del juego también, en esta interacción con ellos, pues define ciertos criterios, rasgos o aspectos encontrados en ellos. Entonces, Sí, esto va muy de la mano, la didáctica y la pedagogía con esta ciencia. muy bien, Ibe. Y muy acertado, de verdad, muy acertado. Qué bueno, qué bueno. Celi, en el área de las ciencias administrativas, ¿cómo vinculas la didáctica como una herramienta
de gran oportunidad para tu campo profesional, tu área profesional, si estás ejerciendo el área administrativa en estos momentos o estás en otra área, porque pues no tengo esa información correctamente. No, actualmente estoy en otra área, pero por ejemplo, nosotros, a nivel de la parte educativa con los niños, nosotros trabajamos con muchos métodos científicos, de los cuales estos Ujú, filósofos, este, nos ujú, han ido orientando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la observación, la ujú, medición. Entonces, a ujú, nivel de la parte didáctica, nosotros como docentes hemos venido desarrollando nuestra información a través de esos métodos para que los niños ujú, tengan una mejor comprensión, ¿sí? A la hora de uno ujú. desarrollar una actividad. Sí, sí. Por ejemplo, tú acabas de decir algo, se me viene a la mente, ¿no? Estoy recordando alguna de esas experiencias que se hacen con los niños y los adolescentes, ¿no? Y es que muchas veces se llevan a lo que se llaman aulas verdes o espacios verdes para que ellos reciban sus clases y sus experiencias prácticas con la naturaleza. Entonces puedan experimentar a través de la experiencia de la parte sensorial el aprendizaje de un proyecto. Por ejemplo, la formación del arco iris, que lo puedan ver en vivo, cómo se produce, el significado de los colores, por qué se produce, o sea, tomando en cuenta la parte experiencial con la parte del conocimiento y la lógica. Y el hecho de utilizar el recurso didáctico como un espacio verde, la motivación hacia el aprendizaje, hacia los conocimientos. Igual con la parte de la ciencia de la naturaleza, en cuanto, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis. Hay muchas actividades y experiencias sensoriales que se viven en la parte educativa a nivel de niños, adolescentes y también universitarios, dependiendo del enfoque que se le dé, donde el ser humano, vamos a hablar como el sujeto, el ser humano, tiene la posibilidad de experimentar y de sentir el conocimiento a través de una experiencia, pero que esa experiencia no quede solamente de una manera empírica, sino que sea sustentable, que sea comprobable, que sea verificable. Igual pasa con, como dices tú, a nivel de proyectos de método científico. Es una manera de enseñar aprendiendo. O sea, a través de prácticas de la enseñanza. Se dice que la didáctica es la práctica de la vida. O sea, a través de ella podemos ejercer conocimiento a través de estas nuevas prácticas y de enseñanza. Entonces, la didáctica ha estado inmersa en el sistema educativo, en los programas de actualización, pero siento que no se le ha dado el apoyo y el énfasis que merece para que realmente la parte del aprendizaje pueda ser efectiva, ¿no? O sea, que podamos lograr los objetivos y las metas. ¿Has tenido alguna oportunidad de hacer este tipo de experiencia, Celi, con los niños en tu etapa? En Sí, aulas verdes, en correcto. espacios verdes. En Ah, ok, espacios muy bien, muy bien. verdes, en laboratorios, Mm. En la parte, laboratorios, la ajá. parte de biología, como dice usted, la Ujú. fotosíntesis, trabajo con Ajá, sí. niños que, bueno, por ejemplo, se hace la práctica para que el niño no solo se quede con Ujú, la información, sino que también la desarrolle. ujú, ujú. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Y ahí se siente como que en parte hay mayor motivación y sensibilidad al conocimiento, ¿no? A que el sujeto entienda el por qué y y el cómo hacer las cosas. O sea, que no es por hacerlas, ¿no? Sino que tiene que haber una sensibilidad y una motivación para lo que las técnicas que se utilicen a nivel de didáctica sean bastante acertadas, ¿sí? Ok, muy bien, muy bien. 20 puntos cada una. Mira, aquí a continuación tienen un conjunto breve de referencias bibliográficas que pueden ser de gran ayuda para ustedes en cualquier momento durante su carrera profesional, su carrera académica que están ejerciendo en estos momentos sus estudios y que les puedan servir inclusive como referentes teóricos al momento de hacer su tesis doctoral, su tesis de maestría, ¿no? Es muy importante. Entonces, mira, como Celis no estuvo la semana, hace 15 días, vamos a aprovechar para repasar y para decirles cómo van a ser las estrategias de evaluación en esta asignatura. Al finalizar la clase,
voy a entrar al aula virtual, voy a actualizar nuevamente los recursos, ¿sí? Voy a verificar que todo esté en orden y nos vamos a estar comunicando para que ustedes puedan montar las actividades para ir avanzando con respecto al plan evaluativo, ¿ok? No se preocupen por si la semana pasada, antepasada, no está todo configurado como debe ser. Yo estoy segura que a partir de hoy, pues vamos a poder trabajar en conjunto en el aula virtual, ¿ok? Entonces, fíjate, asistencia y participación es muy interesante porque imagínense que ustedes no participaran en esta asignatura, ¿sí? La asistencia y la participación, pues suma en la parte evaluativa. La primera actividad se les propuso un foro y conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser, que ya lo vimos hace 15 días, pero eso va a ser es una actividad bastante bonita y sencilla que yo sé que les va a agradar. La segunda actividad va a ser un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Van a encontrar las instrucciones, todo como lo deben ser, ¿ok? Para que no tengan algún inconveniente en la elaboración de las mismas. Se les van a establecer los plazos a partir del día 2. Les voy a establecer nuevamente los plazos para que no tengan ningún inconveniente en cuanto a la entrega de las mismas. El tercer momento evaluativo va a ser elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, que esta va a ser el tercer encuentro sincrónico que nosotros vamos a realizar, pero yo los puedo colocar todas las actividades en conjunto para que ustedes las vayan desarrollando, ¿sí? Y también como material de lectura para que ustedes puedan ir avanzando en cuanto al contenido de la asignatura. ¿Ok? ¿Les parece? Esos son los tres momentos evaluativos que vamos a tener. No sé qué les ha parecido las clases, las dos clases síncronas que hemos tenido, ha sido de comprensión, ha sido de gran ayuda. Pues me gustaría escucharles sus comentarios, por favor, antes de culminar, dar por culminado la actividad del día de hoy. Bueno, es mi primera clase, pero de verdad quedé conforme con lo que usted me está explicando. Primero porque a la hora de hacer una investigación es bastante el tema que uno consigue, ¿sí? Estamos en la era de la tecnología, a veces, por ejemplo, en mi época universitaria utilizaba los libros, ahora no lo utilizamos, entonces a veces este tipo de temas que son tan profundos, conseguir lo que es la parte de referencial, de, como quien dice, la parte ya de usted plantear, por ejemplo, la parte de citas textuales es algo un poco difícil porque a la hora de uno conseguir los textos se le hace un poco difícil, ¿sí? Ya la era digital nos viene arropando. Entonces, estos temas en cuanto a los filósofos, a veces es un poco difícil, no sé, profesora, si es que porque vengo desarrollando alguna otra actividad y se me ha hecho un poco compleja, ¿sí? Entonces, ver que, bueno, que usted da sus aportes y la clase se ha vuelto un poco más práctica, pues lo ayuda a uno a poder desarrollar un poco las actividades. Sí, sí, y no, y las actividades están enfocadas a cada una de las menciones, o sea, por eso se las vinculo al área educativa, a la parte de la mención didáctica. Si hay algún otro compañero que está desempeñándose en otra área de la ciencia, no va a tener ninguna dificultad porque la asignatura es dirigida precisamente a un área interdisciplinaria de la ciencia, pero se les vincula hacia la mención que ustedes están desarrollando para que se les facilite el aprendizaje de la materia, del contenido, y que le puedan dar uso y provecho en su maestría. De manera que cuando estén haciendo su tesis, pueden inclusive, porque van a necesitar algunos referentes teóricos para poderlos incluir dentro del desarrollo de su trabajo de investigación. Eso es muy importante. Y sobre todo conocer el por qué, la importancia de cada uno de las áreas que ustedes están estudiando en su maestría. Cada una de las áreas tiene que ser vinculante, cada asignatura tiene que ser vinculante a lo que ustedes están estudiando porque le tienen que dar aplicabilidad durante el trabajo de su tesis. Entonces es muy importante. Y sobre todo, que le dan la pertinencia y la utilidad en su aplicación, en su desempeño profesional, en su área de trabajo, ya sea en el área administrativa, en el área educativa, sí, en el área de derecho, en cualquiera de las áreas disciplinarias, la filosofía de la ciencia es muy aplicable y es muy útil, porque nos ayuda a comprender y a vincular los fenómenos que
tuvieron importancia en un momento histórico de la sociedad y cómo la trasladamos y lo estamos utilizando actualmente. Entonces tenemos que tratar de comprender ese fenómeno para poder dar una buena utilidad a lo que nosotros queremos lograr. Y si se dan cuenta, parte de todo lo que hemos venido estudiando en estas dos últimas clases es aplicable a nuestra vida, a nuestra sociedad actual, o sea, a nuestra vida como ser humano, que si nosotros queremos dar un buen enfoque a querer aprender a hacer las cosas y ser cada día mejor, entonces lo podemos lograr, porque todo está dentro de nosotros, como dicen estos grandes filósofos en el primer inicio, Platón, Sócrates, Aristóteles, como vimos en esa primera clase. Todo está dentro de nosotros y está en nosotros ser cada día mejores seres humanos, ser mejores ciudadanos, ser mejores representantes, ser mejores profesionales, teniendo todas estas bases a la mano, como quien dice, pues. Entonces, si no queda alguna otra duda, pues nos seguiremos conectando por el grupo, por el aula virtual. Voy a ingresar ahora en una hora más o menos aproximadamente y les hago conocimiento de que ya está todo montado, las actividades a través del grupo, ¿ok? ¿Les parece? Claro. Sí, Bueno, profesora. ok, entonces muy agradecida por su asistencia, muy agradecida por su participación, que es muy importante, porque la retroalimentación en estos procesos de enseñanza y aprendizaje son muy importantes y valederos. Y no me queda más que decirles, bueno, que tengan un feliz sábado, que sigan adelante, sigan formándose, sigan estudiando y cualquier duda nos estamos comunicando a través de los medios del instituto, a través del grupo del WhatsApp y a través del aula virtual. Yo los voy a mantener informadas, no se preocupen, ¿ok? Entonces que tengan un feliz sábado, que les rinda, me imagino que tienen otra clase ahora dentro de un momento, entonces que la pasen muy bien. Gracias, gracias nuevamente, ¿ok?